Pues bien, es cierto que los evangelios no son una biografía completa y detallada de la vida de Jesús, eso hay que decirlo por delante. Está claro que los evangelios no han sido escritos bajo ese criterio de biografía detallada como hoy en día pues pretendemos hacer, ¿no? De hecho hay pasajes de la vida de Jesús como la vida oculta de los que se nos dan pocos datos y bueno, es evidente que no podemos pedirles a los evangelios pues un tipo de detalle de historicidad pues que evidentemente no pretendían transmitir, ¿eh? Pues por ejemplo uno puede decir, bueno, entonces exactamente Jesús a este pueblo fue antes de haber estado en Cafarnaúm, primeramente pasó por el otro lado. Hombre, no, los evangelios no pueden llegar a ese detalle y tampoco lo pretenden. Son una recopilación del mensaje y de los hechos fundamentales que Cristo quiso transmitir, comunicar, pues para que creyésemos en él. Ahora, tampoco sería correcto afirmar eso de que los evangelios son relatos de fe sin que importe que tengan relación con lo sucedido históricamente. Eso es totalmente rechazable, ¿eh? Es totalmente rechazable afirmar que aquí lo importante es pues, que sean relatos de fe y que no nos importe su suceso histórico. Lo mejor de los evangelios no es que sean bellos y que Jesús diga cosas bonitas. Lo mejor de los evangelios es que son verdad, que son palabra de vida y salvación y palabra de verdad. Bien, nuestra fe nos dice, evidentemente, que están inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo preserva de error al autor sagrado, que la inspiración divina nos transmite la palabra de Dios sin el error que la mediación humana pues comete siempre, que actúa, ¿no? Todos los humanos erramos y también los escritores, aquellos que escribieron el Evangelio, podían haber errado si no hubiesen sido asistidos por el Espíritu Santo. La inspiración bíblica pues, nos preserva del error. Bien, pero esto nos lo dice la fe. Pero por un momento vamos a hacer también la reflexión importante de que hay también, no ya únicamente por el argumento de fe, sino que también hay criterios para entender por qué los evangelios son históricos, criterios de historicidad. Los estudiosos de la Sagrada Escritura descubren en ella también muchos indicios históricos, muchos criterios de historicidad que confirman lo que la fe nos afirma, confirman que hay razones de tipo historiográfico para confiar plenamente en la historicidad de los evangelios. Voy a afirmar unas cuantas. Un primer criterio de historicidad es el que se llama criterio de múltiple fuente. ¿Qué quiere decir esto de criterio de múltiple fuente o de testimonio múltiple? Bien, quiere decir que un argumento para confiar en que un texto es histórico es cuando se nos narra desde lugares distintos, desde fuentes distintas, más o menos una misma cosa, sin entrar en contradicciones. Os pongo un ejemplo. Imaginaros un maestro que ha puesto a sus alumnos pues un examen. Les pone un examen, está vigilando que no se copien, y bueno, y al recoger los exámenes, pues observa pues que el examen de Juanito pues es tan parecido al examen de Pedro, que además uno está sentado justo detrás del otro, y resulta que las respuestas que han dado son tan parecidas que incluso cuando Juan, que es el que está atrás, el que está delante, ha cometido un error, Pedro, que es el que está detrás, le ha copiado y ha vuelto a copiar el mismo error. Y entonces el maestro dice, estos se han copiado porque el examen es tan parecido que hasta se han copiado ese error, y si se lo han copiado todo, se han copiado totalmente. Es decir, cuando si dos evangelios fuesen tan idénticos que hasta se coincidiesen en detalles mínimos, uno diría, no tienen fuente múltiple, es decir, se han copiado unos a otros y por lo tanto no son testimonio más que de que el copiador ha sabido sencillamente transcribir literalmente lo que ha puesto el otro. Pero a su vez, si resulta que vemos dos textos, dos evangelios, y uno dice cosas que son contradictorias con la del otro, dice uno, pues o tiene razón San Juan o tiene razón San Mateo, o tiene razón San Marcos o tiene razón San Lucas, lo que dicen cosas contradictorias sobre Jesús. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos un primer criterio de historicidad en los evangelios, que teniendo fuentes distintas, porque unos han sido escritos
en un contexto de lengua aramea, en torno a la tierra de Jesús. Otros han sido escritos en un contexto de lengua griega, ya cuando algunos apóstoles habían salido fuera de la tierra de Jesús, unos recogiendo la predicación de Pedro, otros recogiendo la predicación de otros apóstoles, teniendo fuentes distintas y lugares distintos en los que han sido escritos, afirman los mismos hechos, pero contados cada uno con su estilo propio, sin entrar en contradicciones. Es decir, son convergentes, pero son independientes. Convergen cada uno los mismos hechos de Jesús, pero son independientes en la forma de contarlo. Y ese es un criterio importante para entender la historia de los evangelios. Si fuesen demasiado parecidos, serían sospechosos de que entre ellos se han copiado. Si fuesen demasiado distintos, sería contradictorio. Entonces diría, bueno, entonces ¿cuál de ellos tiene razón? El hecho, por ejemplo, ¿no?, de que los evangelios hablen de que Cristo era especialmente misericordioso con los pecadores y hablen pues de que eso hace referencia, de eso se da testimonio en algunas parábolas, como la del hijo pródigo, la parábola del buen pastor, y en las controversias también que tuvieron los fariseos, Jesús con los fariseos, y en otros relatos, y en otras fuentes, y en otros textos. Evidentemente, si en lugares y en géneros literarios tan distintos como parábolas, controversias, relatos, o lo que contó San Juan o lo que contó San Marcos, si todas confluyen en lo mismo, en que Jesús era misericordioso hacia los pecadores, es que eso es un dato histórico, es un testimonio múltiple, una múltiple fuente que da fe, que da de una manera garantía de la historicidad de esos relatos. Esa es, por ejemplo, en concreto, pues una forma por la que entendemos que esos evangelios son históricos. Otra más, permitidme que vamos a intentar describir los criterios por los que hoy en día podemos llegar a tener, desde el punto de vista incluso científico, garantía de la historicidad de los evangelios. El que llaman los estudiosos criterio de discontinuidad. ¿Qué quiere decir el criterio de discontinuidad? Que es una palabra así un poco complicada, y disculparéis que yo utilice estas palabras, pero intento también un poco desentrañarlas y explicarlas sencillamente. Pues discontinuidad quiere decir que cuando un texto es explicado de forma que no hace que el protagonista no quede en buen lugar ante los que van a leer ese texto, evidentemente tiene que ser histórico, si no difícilmente alguien va a inventar un texto que a él no le deja en buen lugar. Eso evidentemente tiene que ser pues un criterio de que eso es histórico, si no realmente es que no se entiende, porque se inventó algo que a él le deja en mal lugar. Uno si se inventa un texto, siempre se inventa algo que le deje en buen lugar, pero no algo que le deje en mal lugar. Pues por ejemplo, pongo un par de ejemplos que a veces son más sencillos de entender que las explicaciones más obstrusas. El hecho de que estábamos recientemente también explicando en los evangelios, cuando en ese momento de que Pedro confiesa la divinidad, el mesianismo de Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús confirma el primado de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús anuncia su pasión y Pedro se escandaliza ante la pasión de Jesús, y entonces en ese momento Jesús le reprende fuertemente a Pedro: apártate de mí, Satanás. Evidentemente esa expresión, apártate de mí, Satanás, y ese texto, ese contexto tiene que ser histórico, porque ¿cómo se va a inventar Marcos, que es el evangelista de San Pedro, ¿no?, que recoge la predicación de Pedro, cómo se va a inventar que Jesús dijese apártate de mí, Satanás, dejándole en ese mal lugar al primer papa, a Pedro, delante de los demás? Es imposible que se haya inventado un texto que le deje mal. Tiene que ser forzosamente histórico y no hay otra forma de entenderlo. Otro ejemplo concreto. Cuando Jesús ha resucitado y el sepulcro está vacío, los evangelios detallan el hecho de que fueron un grupo de mujeres los primeros testigos de que Jesús había resucitado, de que la piedra había sido movida. Evidentemente eso tiene que ser así, tiene que ser histórico, porque todo el mundo sabemos que en el mundo judío el testimonio de la mujer
no tenía valía, no era considerado como válido. Luego, si los apóstoles hubiesen querido inventar la resurrección de Jesús, no se les hubiese ocurrido poner como primeros testigos de su invención a unas mujeres, porque nadie les iba a creer. Evidentemente, si los apóstoles han contado que los primeros testigos de la resurrección eran pues unas mujeres, es porque es que de hecho históricamente fue así, porque no cabe entender que alguien se invente un texto y ponga como, en aquel momento, ¿no?, ponga como testigos a unas mujeres en un contexto judío en el que el testimonio de la mujer no era creíble, no era aceptado en ningún tribunal. Es otro criterio que se llama de discontinuidad, es decir, es que tiene que ser forzosamente histórico, si no, no se entiende. Bien, como veis, hay muchas razones para entender, desde el punto de vista incluso científico, para apoyar la historicidad de los evangelios. No únicamente nuestra fe, sino también razones profundas, razones internas a los evangelios que nos ayudan a entender su historicidad. Hay también algunas más que vamos a intentar profundizar en ellas. Ponemos un momento, daría que nos ilumine el sentido interno de los evangelios, que nos haga gozar de ellos, de la palabra de Dios, porque esto es un poco lo que hemos querido explicar. María fue la conocedora profunda del sentido interno de la palabra de Dios revelada en los 4 evangelios. Alabado sea Jesucristo.